tenemos como tema el comienzo de la iglesia. El comienzo de la iglesia es el tema de hoy. Y el título es Se establece la iglesia. Si venimos de arriba hacia abajo, el título es Se establece la iglesia. Y el tema es el comienzo de la iglesia. ¿Cuándo comenzó la iglesia? ¿Cómo comenzó la iglesia? Ya hablaremos. Y usaremos una de las reglas que hemos usado para venirnos del libro de Génesis en adelante, tratando con algunos versículos, pues, y algunas iluminaciones que Dios pueda darnos a la luz de la palabra. Nuestro texto base está ahí en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, en la promesa. Que en cualquier momentico también hablamos de eso relacionado con la promesa del Espíritu Santo. Dice específicamente, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. En el 4, ya anteriormente Jesús le había dicho, no se vayan y quédense, ¿ve? Hasta que reciban la promesa del Padre. Entonces, por lo menos en este punto estamos un poquito claros con relación al comienzo de la iglesia, y que todos sabemos que en el día del Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo, se inició la iglesia. Se inició los llamados de afuera. Pedro fue uno de los primeros portavoces de este comienzo en casa de los gentiles, y se vio como Dios comenzó a tratar con los gentiles, y en este sentido, dándole cumplimiento a las promesas que tenían en el Antiguo Testamento, pero dándola de primicia a la iglesia. Todas esas profecías que se relacionan con los gentiles también para el último tiempo, ya la iglesia también está gozando de esas primicias, de esa bendición. Una de esas es el Espíritu Santo. Entonces, vamos a hablar de la iglesia, como cuerpo de Cristo, como templo, como familia. Y vuelvo y repito, el comienzo de la iglesia. Sabiendo que era un misterio que Dios tenía oculto. Aunque en el Antiguo Testamento ninguno de los profetas habló de la iglesia, hermano. Ninguno, el único que hizo mención de la iglesia en el Antiguo Testamento, en los tiempos de la ley, fue Jesucristo, cuando él estuvo en la tierra. ¿Ves? Cuando él estuvo en la tierra, uno de los que usó mención de la iglesia fue Jesús. Los demás, ni los profetas, ni ninguno tenían nada que ver, porque para ellos era entendible a la luz de las profecías de que los gentiles iban a recibir bendición, pero a través del rey que el Señor Jesús, que Dios iba a establecer sobre el trono de Israel. Ese era lo que ellos conocen como el nuevo pacto. Y entonces, cuando se reveló este misterio que estaba oculto, entonces de ahí donde comienza Dios tratando con un pueblo que no era su pueblo, y derribando la pared que había de intermedio entre los dos pueblos, entre los gentiles y los judíos. ¿Ves? Que eran los dos pueblos conocidos. No se conocía a otros pueblos. ¿Ves? Antes del Pentecostés había nada más dos pueblos: gentiles y judíos. No había más ninguno. Después de venir el Espíritu Santo, surge otro pueblo, que somos nosotros, la iglesia. ¿Ves? Ahí está en 1 Corintios 10:32, si la mente no más infiel, no sea tropiezo a judíos, a gentiles y a la iglesia del Señor. La humanidad se divide ahorita por tres pueblos. No se lo olvide, la humanidad se divide en tres pueblos: judío, gentil y la iglesia del Señor. Eso lo decíamos también cuando dimos un tema relacionado con una regla, a quién fue escrita la palabra. Ahí está también muy especificado eso. Los hermanos que están escuchando este estudio, que no han escuchado los otros, en una de las reglas del hermenéutica está a quién fue escrita la palabra. Y entonces ahí explicamos algo relacionado con eso, con los gentiles y los judíos. Entonces, dice la Biblia en el libro de Efesios, capítulo 3, del verso 9 al verso 15, el apóstol habla de un misterio que estuvo oculto. Específicamente del 9 al 11, el apóstol habla. Como primer punto, nosotros tenemos el plan eterno de Dios para establecer su iglesia. La palabra para la iglesia, usted sabe que es una palabra griega. Iglesia de escaleo, los llamados de afuera. O sea, pudiéramos decir el plan eterno de Dios para establecer a los llamados de afuera en un cuerpo, o sea, la iglesia. Era un misterio que estaba oculto y que le fue develado con grande y con mayoría de revelaciones al apóstol Pablo. Incluso Pedro,
cuando trató con Cornelio y trató con aquellos 3.000 gentiles previamente, él todavía estaba fundamentado en las promesas del Antiguo Testamento. Él no podía entender de que de los gentiles se podía levantar un pueblo juntamente con el pueblo judío y que fueran uno. ¿Ve? Era algo que él comprendía poco. El apóstol Pablo, como todos lo conocemos, apóstol de los gentiles, recibió la mayoría de las revelaciones. Entonces se ve que Dios, la iglesia no es algo que surgió de emergencia, sino era algo que Dios tenía escondido, así como el cordero, que Dios lo tenía preparado antes del principio del mundo. Así también su iglesia, a los llamados, Él los escogió antes de la fundación del mundo. Vea, los que estamos en la iglesia, ya Él nos conocía, ¿ve? Ya Él sabía de nosotros. No que nosotros íbamos a creer, sino que Él sabía que nos iba a llamar y nosotros íbamos a estar en ese número. Porque ninguno puede pensar de que, como decimos muchas veces, no, Dios sabía que yo iba a creer, por eso me... No, 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 todos estábamos perdidos, todos estábamos en el pecado, todos estábamos alejados de Dios, de la ciudadanía, de los pactos, de las promesas, y entonces Dios, que rico en misericordia, con su gran amor que nos amó, entonces Él nos llamó. Esa es la gran verdad. Y la salvación es por gracia. La salvación es por gracia. Gracia, un favor inmerecido, del griego charis, un favor inmerecido, no lo merecíamos, ni lo merecemos, pero Dios le ha placido otorgarnos por medio de Jesucristo su gracia, su favor. Entonces el plan eterno de Dios para establecer su iglesia. Le repito, el libro de Efesios capítulo 3, el verso, usted ve ahí cómo Dios viene desarrollando el plan y cómo el apóstol Pablo dice, misterio que estaba oculto a los otros siglos pasados, ¿sí? Y que les ha sido develado ahora a los santos apóstoles. Principalmente, vuelvo y repito, el apóstol Pablo, que los gentiles iban a ser coherederos juntamente con Cristo y con los que creyesen. ¿Ve? En el libro de Génesis, vuelvo y repito, el primer punto es el plan eterno de Dios para establecer su iglesia. Fundamos ese pensamiento en el libro de Efesios capítulo 3, del verso 9 al verso 11. ¿Ve? Y la iglesia en el pacto abrahámico. Entonces que dicen que hay 7 pactos, ¿verdad? Se conoce como 7 pactos, de eso en cualquier momento también hablamos. Los 7 pactos, y entonces en el pacto abrahámico, que es el pacto donde Dios iba a bendecir a las naciones, a la gente. La palabra para naciones es gente, de la palabra gentil. Ve, los de afuera también, es una palabra, los de afuera, los gentiles. Ya Dios tenía esa promesa dada de que las naciones iban a recibir bendición. ¿Ve? Que las naciones iban a estar en el libro de Génesis, capítulo 12. Usted se da cuenta cómo Dios promete bendición a los gentiles en la promesa y en la simiente, como lo leímos en estos días en el libro de Gálatas capítulo 3, los últimos versículos. La simiente es Cristo, no era Isaac, es Cristo. Y en Cristo iban a ser benditas por medio del Evangelio las naciones. En Gálatas capítulo 3, verso 6, el capítulo 3 completo lo especifica. Y Efesios capítulo 5, verso 23 también nos da una base de lo que estamos diciendo de Génesis capítulo 12, verso 1 al 3. Ahí está cuando Dios le dice a Abraham que va a ser bendecida a la gente. ¿Ve? Después del capítulo 15 le habla del hijo y le dice de tu simiente. En tu simiente sal, Abraham, y cuenta las estrellas del cielo. Si alguien puede contar las estrellas, tu simiente será contada, porque en tu simiente serán benditas todas las naciones. ¿Ve? Pero, está tipificado en Isaac. ¿Ve? Pero el cumplimiento pleno se cumple en Jesucristo, que es lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 3, de que la bendición venía era por medio de Cristo. Y de ahí los llamados de la iglesia, los llamados de la iglesia, los llamados de la iglesia son los que hemos nacido de nuevo, acuérdense que lo dijimos, los que hemos nacido de nuevo, son los que estamos llamados a la iglesia. ¿Ve? Tenemos errores, tenemos problemas, tenemos dificultades, nos vienen los avatares del mundo, nos vienen muchas cosas, pero tenemos que tener por entendido que somos hijos de Dios y estamos en una batalla espiritual. Entonces, ese primer punto aclara de que en Abraham ya estaba escondida esa promesa para los llamados. Acuérdense que le dije que la palabra para iglesia, los llamados de afuera, escaleo, ¿ves? Los llamados de afuera. Ya los llamados de afuera que Dios tenía, que iba a llamar, que no eran de su pueblo, ya Dios también tenía ese número. Ese número es la iglesia de Jesucristo. En el pacto abrahámico,
que ese pacto abrahámico también va a tener cumplimiento con la segunda venida de Cristo, con la segunda venida visible. Sabemos, conocemos de las dos venidas de Cristo, conocemos de su venida cuando vino como humano, ¿ves? Cuando vino como humano, ¿ves? Y conocemos la promesa de la segunda venida cuando venga con poder y gloria y ponga sus pies sobre el monte de los olivos. Pero entre esas dos venidas, o entre la primera venida, perdón, en la segunda venida que viene, hay una fase que es el rapto de la iglesia, que es el rapto de la iglesia, que no le fue revelado tampoco a más nadie en el Antiguo Testamento, a nadie en los Evangelios. No, hay unas alusiones, pero no, nadie habló del rapto. El que habló del rapto fue el apóstol Pablo. Por eso es que dice, aquí os digo un misterio, porque era un misterio, estaba oculto. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ese misterio se le dio a conocer fue a Pablo, más nadie lo conoció. Por eso Pedro dice en segunda de Pedro capítulo 3, verso 16, que hay cosas difíciles de entender de nuestro hermano amado Pablo. Hay cosas difíciles de entender. Porque a él fue que se le reveló lo del rapto de la iglesia. Entonces, el componente de la iglesia, hermano, son creyentes que han nacido de nuevo y que son templo y morada del Espíritu Santo. Es uno de las bases fundamentales de nacer de nuevo. Cuando decimos nos arrepentimos, entonces cambiamos de rumbo. Ya el mundo no es nuestro hogar, ya las vanidades, ya estas cosas de la tierra, ya no nos llaman la atención como nos llamaban antes cuando no conocíamos a Cristo. Las cosas del mundo, yo sé que todas las cosas del mundo, hay cosas del mundo que son sanas, pero no las podemos tener por prioridad. No la podemos tener prioridad, por lo menos un deporte, como dice la Biblia, que para poco es provechoso. No puede ser que el deporte esté primero que Cristo. No puede ser que la vanidad en la vida de las hermanas esté primero que Cristo. ¿Ves? No puede ser que en la vida de los hermanos estén pendientes más de las cosas del mundo, del béisbol, del básquet, de todas esas cuestiones, más que de Cristo. ¿Ves? Esas son las cosas del mundo, no solamente el pecado, que muchas veces es escandaloso, porque cuando hablamos del mundo, las personas piensan que estamos hablando nada más de borrachera, de lo que se drogaban, no. Estamos hablando de las cosas del mundo, que hay cosas que son vanas. Por eso es que el apóstol dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ahí donde está, porque tenemos que cuidarnos del mundo, la carne y el diablo. Pero el mundo atrae, las cosas del mundo, vamos a suponer lo que les gustaba música, que quieren escuchar una ópera, por decir algo, que es sano. ¿Ves? Pero es del mundo, es una cosa pasajera, que le trae una satisfacción pasajera. Y no puede ser que nosotros dejemos la ópera por ir a adorar a Dios. No puede ser que nosotros dejemos a Dios por ir a un juego, ¿ves? En el horario, por decir algo que corresponde del culto. Y que nuestra vida se vea más interesada en las cosas del mundo. Entonces eso duda de que uno, oye, las personas sean del componente de la iglesia, de los santos, de lo que Cristo viene a buscar, ¿ves? De los que se van en el rato. Entonces el plan de Dios ha sido por toda la eternidad. Lo vemos, vuelvo y le repito, en el pacto abrahámico. En el pacto abrahámico. Y en los tiempos de la ley, hasta Cristo, hasta la venida del Espíritu Santo, también lo vemos. Como dice Jeremías capítulo 31, verso 34. Capítulo 31, del 31 al 34, ahí lo vemos. ¿Ves? Ahí está hablando también del nuevo pacto. No, ya no es el pacto de Abraham, sino el nuevo pacto. El que habló él cuando estaba en la cena, después del Senado, entonces tomó el pan y el vino, el pan y el vino. Y entonces esta sangre es del nuevo pacto, ahí está. Del nuevo pacto por mi sangre. Dándole cumplimiento a la palabra que estamos diciendo. Es por eso que le decía yo que la iglesia tiene la primicia, porque ese nuevo pacto va a tener su cumplimiento pleno en la segunda venida de Cristo, cuando Dios trate con el pueblo de Israel, ellos se arrepientan, entonces Dios restaure ese pacto con ellos. Todo lo que Dios va a hacer con el pueblo de Israel es porque es Dios, no por el pueblo, porque el pueblo de los tiempos principios ha sido infiel. ¿Ves? Entonces en Jeremías capítulo 31, el 34, ahí habla. Primera de Timoteo 3:15. Ya le vuelvo y repito, en los tiempos de la ley, ya se vislumbraba que Cristo iba a ser bendición para la gente. Ya se vislumbraba que Cristo, por lo menos vamos a suponer que digan, si Cristo no fuera nacido en tiempos romanos, no pudiéramos creer en él, en Jesús. Si fuera nacido por lo menos en el imperio griego, ¿ves? O después de disuelto el imperio romano, ¿ves?
No, ¿por qué? Porque en la profecía está que iba a nacer en el tiempo romano. Cuando usted ve las 70 semanas de Daniel, usted ahí se aclara todo. Por eso es que la Biblia no se espera. Una de las evidencias que van a ser bajo el imperio romano, en la cuarta bestia. Espantoso y terrible, está bien. Entonces uno ve y dice, oye, verá que si hasta en eso tuvo cumplimiento. Lo que dice Isaías capítulo 2, Colosenses 1:13, Primera Tesalonicenses capítulo 2, verso 12 también, si la mente no me es infiel, dice algo relacionado con lo que estamos hablando, con lo que estamos diciendo. La iglesia profetizada en los tiempos de la ley. Cuando decimos la iglesia, los llamados de afuera, los llamados de afuera. ¿De dónde los llamaron? Que no son judíos, de los gentiles, de los gentiles. ¿Ves? Ese número de esa plenitud de los gentiles, que se conoce como la plenitud de los gentiles, no estaba en la noticia, no estaba en la noticia del pueblo de Israel. Ellos conocían el tiempo de los gentiles, pero no la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles se relaciona con la iglesia. El tiempo de los gentiles comenzó con Nabucodonosor, entró en Jerusalén en el año 600, en el año 590, en la historia. Llegó Nabucodonosor y invadió lo que dice Crónica y lo que dice Primera de Reyes. Ahí comenzó el tiempo de los gentiles. Cuando dice el tiempo de los gentiles, el tiempo del dominio gentil. ¿Ves? ¿Cuándo termina el tiempo de los gentiles, hermano Rey? El tiempo de los gentiles termina con la segunda venida de Cristo. Hermano Rey, la plenitud de los gentiles cuando termina, cuando entra el número del último número de los salvos. Se termina la plenitud de los gentiles. La plenitud es el número, el completo. El completo. Cuando entre el último de los redimidos, por lo menos en este tiempo que están esos conflictos de Israel con Irán, de la India con Pakistán y toda esa cuestión, pero Israel, porque Israel es el reloj que nosotros tenemos que ver, y entonces en medio de ese reloj uno tiene que estar preparado, para que la iglesia esté preparando el rapto. La iglesia no se puede dejar llevar por señales. Todas las señales que están en Mateo capítulo 24, todas las señales cósmicas, toda esa cuestión se relaciona para con Israel y la segunda venida, no se nos olvide nunca. Todas las señales que hay en Mateo 24, estas se relacionan con la venida de Cristo en gloria. Cuando Él venga y ponga sus pies en el Monte de los Olivos, hermano Array, para el arrebatamiento no tiene señal. El arrebatamiento es una cosa inminente, de momento. ¿Ves? Como lo dice Tesalonicenses, con voz de mando y con trompeta de Dios. Los muertos de Cristo resucitarán y luego nosotros los seremos transformados. ¿Ves? Por eso es que la iglesia no se puede dar por señal. Mira que la guerra en Israel, Cristo viene pronto. Sí, Cristo viene, eso se sabe que Cristo viene porque está en la profecía. Pero nosotros no estamos esperando que Cristo viene, como dice Maranata, por segunda vez. No, nosotros estamos esperando es el rato, la primera fase. Y esa no tiene señal. Ahora, si usted me dice, hermano Reyes, las señales que están ahorita, si está cerca para la segunda venida, ¿cómo será el rato? Si esas señales que se están dando ahorita de guerra y rumores de guerra, yo le estoy diciendo a la luz de la palabra, que se relacionan con la segunda venida, ¿cómo será el rato? El rato está en la vuelta de la esquina. Así que nosotros nos dormimos y no nos entretenemos. Pero el rato está en cualquier momento y es un sonido espiritual, no se nos olvide nunca. Así que tenemos que tener cuidado, hermano. Nuestra vida, nuestra mente, nuestro entretenimiento, repito, muchas cosas que de repente nos privan. ¿Ves? Y que nosotros estemos atentos, atentos a lo que Jesús dice con su regreso. Entonces la iglesia ciertamente tiene la primicia porque se ve en la ley, en los escritos, en los reyes, en los salmos y en todo eso, como dice el Salmo 22, como dice el Salmo 22, Jeremías, Hebreo 3:6 también lo dice. Entonces se ve claramente de que ahí estaba escondido hasta que en la verdad plena surgió con el apóstol Pablo. Con el apóstol Pablo. ¿Ves? Pero sí estaba ahí, había una luz muy poca de la bendición de los gentiles y las promesas que tenían con la segunda venida de Cristo. Porque con la segunda venida de Cristo, entonces la tierra será llena del conocimiento y conocerán a Jehová y será el año del milenio y bueno, será de bendición. ¿Ves? Y Dios establecerá los pactos que tiene con Israel y todas esas cuestiones. Pero ante todo eso, Dios tiene su iglesia. Después en los tiempos de Cristo, Mateo 18 lo vemos, con la confesión de Pedro. Desde el 16 al 18, ahí está, con la confesión de Pedro y Cristo nombra a la iglesia, nombra a los llamados.
Porque la vuelvo y repito, la palabra para la iglesia, los llamados de afuera. Ahí Jesús menciona los llamados de afuera. Sobre esa conversión fundamentaré mi iglesia, fundamentaré los llamados. ¿Los llamados de dónde? Los llamados de afuera. Que es la palabra para iglesia, no se lo olvide. Entonces en los tiempos de Jesús, Jesús arrojó una luz con relación a la iglesia. Acuérdense que yo lo dije que la Biblia entre en 5 tomos, ¿verdad? Lo dijimos en una oportunidad, en cinco partes. Por decir algo, el Antiguo Testamento, que era la preparación, la introducción, la preparación, el Antiguo Testamento. ¿Ves? Los evangelios, la manifestación de Dios hecho carne, hecho humano. Voy a cambiar el término humano, carne por humano. Y carne allá cuando yo le hablo de pecado, cuando hable de Romanos capítulo 8. ¿Ves? Le dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, allá hable de pecado. Y cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de humano. Jesús vino en carne, vino como humano. Entonces es bueno darle esa aclaratoria. Cuando Jesús vino como humano, ¿ves? Entonces también Dios arrojó luz de la bendición de que la iglesia iba a tener. ¿Ves? Y después después de la manifestación, vemos la proclamación. ¿Ves? La proclamación del evangelio y comienzan los llamados de afuera. En el primer discurso fueron 3000. Y después la casa de Cornelio, y después usted ve más adelante cómo Pablo llenó toda Asia del evangelio. ¿Ves? Y estableció iglesia, y esa es la historia, la conocemos. Y estableció iglesia, y colocó a obreros, y hizo todas esas cosas con relación a la iglesia. Con relación a la iglesia. En los tiempos de Jesucristo. Por eso es que el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 4 hasta el 12, habla muy específico. Y arroja luz con relación a la iglesia. En el capítulo 2, inicio de la iglesia con la venida del Pentecostés. Es el comienzo de la iglesia. Ahí, vuelvo y repito, comienza la iglesia con los nuevos nacidos, con los salvos, los que hemos nacido de nuevo. Anteriormente nadie había nacido de nuevo. Nadie. Ni Jesús, porque Jesús no tenía necesidad de nacer de nuevo porque no había cometido pecado. Nomás decía, ay Jesús, hermano Ray. No, ni Jesús. Porque Jesús no cometió pecado y no tenía que haber nacido de nuevo. Es para los pecadores como nosotros. Entonces, ante el Pentecostés, nadie nació de nuevo. Nadie era templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo venía y los embestía, le daba un poder y luego usted ve cómo se cumplió la palabra y acabó. Sansón no se ve que el Espíritu se le había ido, o sea, muchas cosas. Devuelve el gozo de tu espíritu, dijo David también cuando estuvo ahí muy sumido en el pecado con Betsabé. Entonces, todas esas cosas nos enseñan a nosotros que en la antigüedad ninguno nació de nuevo. Ellos vivían era conforme a la ley. Y volví, repito, ninguno pudo cumplir. El comienzo de la iglesia, el libro de los Hechos, capítulo 2. Ahí comienza Dios llamándolos de afuera. Lo vemos con Pedro, lo vemos con Pedro, lo vemos con los de Éfeso y vemos cómo el apóstol Pablo tiene esa gran bendición. Tiene esa gran bendición. De volver, repito, de los llamados. Eso capítulo 2, verso 4. Y lo que dice Joel, ¿ves? No dice el cumplimiento del apóstol Pedro, sino dice, esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los posteriores tiempos Dios derramaría de su espíritu. Esto es lo dicho por él. No dijo, este es el cumplimiento porque no es el cumplimiento pleno, sino progresivo. La iglesia está en el progresivo. ¿Ves? El cumplimiento pleno del derramamiento del Espíritu Santo va a ser con la segunda venida de Cristo y cuando Dios establezca los pactos. ¿Ves? Pero ya la iglesia ha sido arrebatada y los muertos de la iglesia han sido resucitados. Y vendremos con Cristo en gloria. Cuando lea el libro de los Hechos, capítulo 2, usted se da cuenta de que ahí está todo lo relacionado con la iglesia de Cristo. Con la iglesia de Cristo. El primer punto, la iglesia compuesta por los salvos. Si no es de los salvos, hay unos que no tienen seguridad en la salvación. Que la salvación, que no la tengo segura. Bueno, tiene que tener mucho cuidado, hermano. Tiene que tener mucho cuidado porque la Biblia habla de la seguridad de la salvación. También dice ocupado con vuestra salvación con temor y temblor, pero habla porque Dios pone el querer como el hacer. ¿Ve?
Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que tener seguridad en quién hemos creído, que somos salvos. ¿Ves? Porque la salvación, cuando usted la ve, se puede vislumbrar. En un momentico lo vamos a explicar. ¿Ves? Tal vez mañana mismo lo expliquemos la salvación en las tres etapas. ¿Ves? Entre tema y tema, vamos a dejar un día para tema para ver si a lo mejor usted pregunta, usted indaga, usted anota. Entonces, si le viene alguna pregunta, usted la hace, la contestamos ese día. Ya estamos haciéndolo hoy domingo, entonces ya el martes estaremos nosotros exponiendo otro tema. ¿Ves? Pero en medio de ese día, si usted se le viene alguna pregunta, quiere añadir algo, también usted lo hace. ¿Ves? Vuelvo y repito, la iglesia compuesta por los salvos, personas que hayan nacido de nuevo, personas que amen a Dios y el que ama a Dios guarda su palabra. O sea, son enseñanzas que están muy comprometidas con la palabra. Creemos que el Evangelio es liviano, creemos dando la bienvenida a personas que no están con nuestros mismos pensamientos, no están fundados en la palabra. Y la Biblia dice que no le digáis bienvenido. No le vamos a despreciar, pero con nosotros participar o darle participación en la adoración, la realización del culto, que es el ensalzamiento de Dios, nosotros estamos dándole bienvenida. Por lo menos vamos a suponer que estén viviendo en adulterio, ¿ves? Pero son cristianos. Él dice que son cristianos, también adulterios son cristianos. ¿Ves? Pero entonces hay personas que son más buenas que Dios dentro de la iglesia. No, hermano, pues podemos tener comunión, podemos estar con ellos. Porque si Dios lo va a juzgar a ellos, no. Pero la Biblia nos dice a nosotros que traiga una doctrina que sea diferente, entonces no le digamos bienvenido. ¿Ves? No lo vamos a sacar de la iglesia, no lo vamos a correr, pero queremos que vengan y se convierten y vivan a la luz de la palabra. Para saber qué evangelio estamos viviendo. Eso es lo que está sucediendo hoy en día en la mayoría, que hay una confusión muy grande en la iglesia pentecostal de que las personas no encuentran quién cree y brincan de iglesia en iglesia buscando su comodidad. ¿Ves? ¿Por qué? Porque los pastores también no se han dedicado a ir por el canon escritural, sino que lo que yo creo, lo que a mí me imagino, lo que yo pienso, ¿ve? Y entonces se metió la democracia, y entonces ya es la democracia la que manda. Usted toca ese punto. Y si la iglesia completa dice sí, sí, entonces ellos ganan. No importando que la Biblia diga no, ellos no, ganó la democracia y nosotros también tenemos el espíritu. Sí, pero Pablo dijo sí, pero Pablo también, nosotros tenemos, o sea, queremos poner nuestro criterio por encima de la revelación. Porque cuando yo le nombro a Pablo, le estoy nombrando la revelación de Dios. Y en este tiempo no hay revelación de Dios así, para que ellos puedan tumbar cualquier punto doctrinal. Ningún pastor, ningún ministro, ninguna federación sobre el globo terráqueo tiene ninguna autoridad de decirme a mí, o decirle a usted, o decirle a la iglesia de Cristo, no hermano, eso lo recibí yo por revelación. No. Si es revelación y choca con la Biblia, esa revelación no es de Dios. Para eso nos dejó la palabra. Ya esas revelaciones así a la luz o a nivel de la palabra ya no existen. Ahora lo que hay es iluminación. La Biblia está completa. La Biblia es su por su intérprete. La Biblia está por encima de cualquier hombre. La iglesia tiene que fundamentarse en la Biblia. La iglesia tiene que vivir conforme a la Biblia. ¿Ves? No, que en la iglesia no lo enseñan así, en la iglesia. No es lo que diga su iglesia, es lo que diga la Biblia. No que la federación, no es lo que diga la federación, es lo que diga la Biblia. Usted no lo va a salvar a la federación. Cuando usted vaya delante del trono, entonces usted no va a decir, bueno, digo yo del trono, no sé si usted va al Bima o va al trono blanco, pero si yo creo que las personas que no guardan la palabra y no están en la doctrina, no van para el Bima, no van van a ir para el gran trono blanco. Y ahí no van a tener excusa de decir, no, lo que pasa es que en la federación no, ahí está la Biblia, ahí está la Biblia. No resistemos al espíritu, no seamos rebeldes, tratemos de agradar a Dios antes más que a los hombres. O sea, muchas cosas que están escritas que nos comprometen a nosotros. ¿Ves? Y más que todo ahora que estamos hablando de esto, mientras tú más conozcas, más se compromete. ¿Ves? Más se compromete. Entonces la iglesia es compuesta por los salvos. Y los salvos aman a Dios. Y los que aman a Dios guardan su palabra. Se dejan guiar por el Espíritu Santo. Los que son hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu Santo. Acomodan lo espiritual a lo espiritual. Ahora no, ahora quieren acomodar lo espiritual a lo humano, al raciocinio. Muy contrario a lo que dice 1 Corintios 2:14. Que dice, el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, para él son locura. Entonces nosotros queremos como algo espiritual en la iglesia, la vida de los hombres que han nacido de nuevo, los hombres que son espirituales ahora, que son guiados por el Espíritu, al raciocinio. Y no puede ser, tiene que ser tu vida espiritual acomodada a la palabra. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué nos enseña nosotros como iglesia? La palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, repito, porque la iglesia es una familia.
Es la familia de Dios, hermano. La iglesia es la familia de Dios. Eso usted lo ve a la luz de la palabra y queda muy claro. La familia de Dios, Gálatas 6:10. Dice, hagamos bien mayormente a la familia de Dios. En Efesios, usted también lo consigue. Capítulo 3, verso 15, el mismo que estábamos leyendo. El 2:19 también le dice algo, hablando de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque el comienzo de la iglesia en Hechos, y la iglesia está compuesta por salvos. Esos salvos son una familia. Cuando usted está allá, yo estoy aquí, una familia, para que oremos los unos por los otros. Si tuviéramos más comunión, como al principio, que siempre hablamos del principio, que compartían el pan y tenían todas las cosas en común. Vivimos el cuento, vivimos el recuerdo, pero no queremos realizar, no queremos hacer nosotros. La iglesia, los líderes, no quieren vivir ese trozo de la palabra. Cada quien jala por su lado, cada quien, por eso que usted ve gente rico y dentro de la iglesia gente pobre y gente que se acuesta con la barriga llena botando la comida y los otros se acuestan sin comer. ¿Por qué? Porque en la palabra está que el que tuvo mucho no tuvo más y el que recogió poco no tuvo menos. ¿Por qué? Porque compartían. Es una cosa que tenemos que tener como creyentes, tenemos que compartir con los necesitados, con la iglesia, con los ancianos, no solamente con nosotros, con nuestra familia, con el equipo que tenemos, con el grupito que tenemos. No, 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 eso no es la iglesia. La iglesia es un componente. De ahí la responsabilidad que tienen los presidentes de federación, que tiene la confederación, la responsabilidad que tienen ellos para con los miembros, con las viudas, con los pobres, con los desamparados. ¿Ves? Ellos tienen una responsabilidad que Dios algún día los va a llamar a cuenta. ¿Ves? Por la grey que Dios les puso a ellos ahí para ver si ellos cubrían para ellos. ¿Ves? Es cuando hablan el tema del diezmo, que no lo vamos a hablar en pero cuando hablan el tema del diezmo, cuando usted ve el diezmo, fíjese usted, los hermanos dicen que los pastores están enriqueciendo porque recogen diezmo, los pastores están haciendo, ¿con el diezmo se van a hacer ricos? No, hermano, el diezmo es el 10%. O sea que si usted se gana 2.000, da 200 bolos. Y el otro da 200, a 200, a 200. ¿Ves? Eso tiene que cubrir las necesidades de las viudas, de los huérfanos, de los extranjeros, las necesidades básicas de la iglesia. ¿Ves? Y lo que se le otorga el pastor, que la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Y no solamente el pastor, los que viven del altar. ¿Ves? Porque muchas veces le damos al pastor, pero vemos que el músico tiene los zapatos rotos. Y el tesorero a lo mejor dice, no, no le llega la visión tan allá, pues. ¿Ves? Vemos otra necesidad y no, no, hermano. O sea, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Son buenas las normas, son buenas las restricciones, pero figúrese usted, si una persona va buscando un pasaje a las 10 de la noche, que va por un hospital, y entonces usted me va a decir a mí, no, hermano, lo que pasa es que el pastor no me ha autorizado, yo no puedo darle. ¿Usted cree que eso es de Dios? ¿Usted cree que eso es una cosa de la familia de Dios? Porque no le da la concesión y le da y de repente si, hermano, mire, tuve que hacer esto porque el hermano fue anoche. El pastor, si es de Dios, no se va a molestar. Va a decir, menos mal que lo hizo, hermano, y no me llamó. Porque llamándome a mí queda usted mal. Y quedo yo mal. ¿Qué quiere usted que yo le diga que no? No le puedo decir que no. Ah, ¿ves? Pero todo eso entra. ¿Ves? Que somos una familia, pero, uy, hermano. Yo siempre lo digo en mis prédicas, da mucho dolor cuando la persona dice que nosotros somos el único ejército que nos matamos los unos con los otros, que el Señor reprenda. ¿Ves? Porque es donde se ven las tiranías, donde se ven los pecados, donde se ven todas esas cuestiones. Está bien cuando estábamos en el mundo. Está bien cuando estábamos en el mundo que peleábamos, que traicionábamos, que robábamos, que hacíamos todas esas cosas, que no éramos infiel con el amigo, ¿ves? Porque teníamos el diablo por dentro y el diablo nos tenía atrapados. Pero ahora que estamos en el Evangelio, que tenemos el Espíritu Santo, ¿por qué tanta tiranía? ¿Por qué tanto engaño? ¿Por qué tanta falsedad? ¿Por qué tanto doblez? ¿Ves? ¿Por qué tanta hipocresía? ¿Por qué los rencores? Eso no es de la iglesia de Cristo. Porque esos odios, porque esas ventajas, porque esos partidos, ¿ves? Porque pararse en la esquina y habla mal, como decía yo en estos días, porque no podemos sujetar la lengua, y la ponemos al servicio de Dios. ¿Ves? Los únicos que pueden sujetar la lengua son los que tienen el Espíritu Santo de Dios. ¿Ves? No, que la Biblia dice que nadie puede sujetar, no, está hablando de la humanidad, de la rueda de la humanidad está hablando. La rueda de la humanidad es inflamada, la humanidad.
la humanidad, vuelvo y repito, el mundo. ¿Ve? Pero nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos un pueblo aparte, un pueblo distinto, que tiene que sujetar la lengua, que tiene que dirigir los pensamientos, ¿ve? Tiene que dirigir los pasos. ¿Ve? Son muchas facetas que el cristiano tiene que cumplir. Los que han nacido de lo que son de la familia. La iglesia, somos siervos de Cristo. Por eso es que Pablo decía en el capítulo 4 en Corintios, tengan a los hombres como administradores del misterio de Dios. Pero se requiere que el administrador sea hallado fiel, está hablando de siervos. Porque todos somos siervos, del pastor hacia abajo todos somos siervos. Hasta Cristo se hizo siervo. Todos somos siervos. Todos, ellos con una responsabilidad como administradores. Porque administran lo material y lo espiritual. Los pastores, vamos a ver los pastores. Tienen esa autoridad del inmueble y de la espiritual, lo espiritual. ¿Ves? Ajá, hermano Rey, los creyentes también son doulos, también son siervos, ¿ves? Pero de mayor jerarquía. ¿Ves? Los pastores tienen una responsabilidad, los líderes tienen una responsabilidad, la directiva tiene una responsabilidad que algún día Dios lo va a llamar a cuenta a ellos. Por todo, por la enseñanza, por la tolerancia, por la omisión, Dios tiene que llamarlo a cuenta. Porque por toda palabra o sea que los hombres hablen, darán cuenta algún día en el día del juicio. Lo que pasa es que se nos olvida la palabra, que es como los católicos. Y tenemos que tener mucho cuidado. Porque vuelvo y repito, la iglesia está compuesta por los salvos. La iglesia está compuesta por la familia de Dios, por la comunión, la coinonía. La iglesia es un siervo de Cristo. Como hizo Jesús en Juan capítulo 13, que tomó la toalla. Nosotros también tenemos que tomar la toalla del amor, la toalla del perdón, la toalla de la ayuda, que es lo que no se ve. Pero ni un pan queremos regalar, hermano, a los hermanos, a las ancianas que tienen necesidad. No nos llega la visión tan allá. ¿Qué está pasando con nosotros? Y queremos otros dones. Por eso es que Dios no nos da unos dones, hermano. Porque somos infieles en lo poco. Pero ni un pasaje pagamos nosotros. Y quiere que Dios nos otorgue dones y que nos dé. No. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho. Si no eres fiel en las cosas materiales, ¿quién te confiará lo espiritual? Nadie. Dios menos. Y nosotros como creyentes somos templo y morada del Espíritu Santo. Lo dice la Biblia. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, está dentro de nosotros, habita dentro de nosotros. Por eso es que dice, o ignoráis, de que somos templo y morada del Espíritu Santo. Para que sepamos nosotros cómo debemos conducirnos en la casa del Dios vivo. En la casa. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que soy templo de Dios? 6:19, 1 Corintios. También. Oye, ¿no es que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y 2 Corintios 3:16 también. 6:16. ¿En qué concordia el templo de Dios? Con los ídolos. Un ídolo es todo lo que le quite el primer lugar a Dios. Un ídolo no solamente es un muñeco. Un ídolo no solamente es un terafín que tengamos, no. Un ídolo es todo aquel que le quite el primer lugar a Dios. De ahí donde viene la palabra idolatría. Idolatría, una palabra compuesta. Ido de ídolo y latría, adoración. La idolatría es adoración a ídolos. Y eso está condenado en la Biblia. ¿Y un ídolo qué es, hermano Rey? Un ídolo es todo lo que le quite el primer lugar a Dios. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros, para ayudarnos en nuestra debilidad y para interceder con nosotros. Somos un pueblo aparte, un pueblo redimido. Por eso es que Pedro lo dijo. Nosotros somos nación salta, pueblo querido por Dios. Un pueblo aparte. Un pueblo apartado, un pueblo consagrado, un pueblo distinto. Por eso es que tenemos que distinguirnos de ahí donde los pastores se agarren, los pastores de antaño se agarraban, tenemos que ser distintos. Ahora no se distingue.
Ahora no se distingue, hermano, ahora no se distingue, perdóneme, pero no se distingue. Porque nosotros queremos andar de acuerdo al mundo. Nosotros queremos andar de acuerdo a la moda. La palabra para moda es modo, lo que más se usa en el momento. El modo que se usa en el momento. La iglesia quiere caminar son de la moda. Los pastores no ven eso. Los líderes no ven eso. Ya nos adaptamos ya a las cosas del mundo. ¿Ve? Ya hay cosas del mundo que están dentro del templo. ¿Ve? Por lo menos vamos a suponer un día del Padre, que fue hoy. Vamos a narrar el día del Padre, ¿es malo o es bueno? No, no es malo, pero es del mundo. La Biblia dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, no es malo. El día del Padre es malo, pero es del mundo. Es una cosa secular, el día de la madre es una cosa secular. Porque ya la Biblia habla de la madre, honra a tu padre y a tu madre. No tienes que esperar que venga ese día el cristiano, porque ha nacido de nuevo, el que tiene el Espíritu Santo. Estoy hablando es con eso. No puede esperar, pues son del mundo. Esas son cosas, el niño del niño, ese es del mundo. No es malo, es lícito, pero no te conviene, no todo nos conviene, no todo nos edifica, no nos edifica. Entonces, vuelvo y repito, un pueblo apartado de que del mundo, de las cosas del mundo. No estoy hablando de borrachera, no estoy hablando de droga, no estoy hablando de prostitución, no estoy hablando de adulterio, no estoy hablando de fornicación, no estoy hablando de homosexualismo, no estoy hablando de ladronismo. No, 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 de las cosas del mundo, de las cosas de este mundo, de las cosas pasajeras, de las cosas que se ha caído, ahí donde la iglesia ha caído. Y vuelvo y repito, eso lo hemos traído a la iglesia. ¿Ves? Venimos del mundo y nos apartamos. Y los líderes, los hermanos, los nuevos, las otras personas, ¿ves? Por eso que yo siempre decía que tenemos que tener cuidado con los carnales que no agarren el liderazgo, porque si los carnales agarran el liderazgo, traen las cosas del mundo, ¿ves? Y lo llevan a la democracia. Ay, hermano, ¿cuánto quieres que celebremos el Día de la Madre y piquemos torta? Levanten la mano y la mayoría levanta la mano, ¿ves? Y le ganan al grupito pequeño. ¿Ves? O sea, lo que quieren meter las cosas del mundo. ¿Ves? La moda quiere meterle en la iglesia. ¿Ves? La vanidad. ¿Ves? La adoración a la persona, a la lisonja. La metida en el mundo. ¿Ves? Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado, hermano, que somos la iglesia. Dios estableció su iglesia. Era un plan eterno. Estaba en el pacto de Abraham. Estaba profetizado en la ley. Vemos el comienzo de la iglesia en pleno desarrollo, el libro de los Hechos capítulo 2. Somos la familia de Dios, somos siervos de Cristo, somos el templo y somos un pueblo apartado. No se lo olvide. De las cosas del mundo. Voy y repito, un juego Caracas Magallanes, ese es del mundo. Las cosas del mundo, hermano David, pero el otro a ver si es del mundo, son cosas del mundo. Me parece que ahora se nos ha olvidado todo con el teléfono y con toda esa cuestión. Por lo menos vamos a suponer Tito que es espiritual. Vamos a ver todo el día viendo Tito, dándole ese dedo para arriba, para arriba, para arriba. Es espiritual, no, hermano, pues estoy viendo videitos, que si los chistecitos, que si no sé qué. Pero ese es del mundo. Eso no te edifica. Eso es lo que dice ahí cuando dice del mundo. Hay cosas que no edifican, ¿eh? Y que no demuestran que uno ama a Dios sobre todas las cosas. ¿Eh? Pues repito, lo de la iglesia, sus causas, por causa del Espíritu, haciendo los miembros de un cuerpo. Primera de Corintios capítulo 12, verso 13. Y Efesios capítulo 4, verso 4. El Espíritu Santo nos llama y nos hace componentes del cuerpo de Cristo. Y no se le olvide que la iglesia ha sido bendecida con toda bendición espiritual. Efesios capítulo 1, verso 3. Dios nos bendiga, hermano. Se establece la iglesia. El comienzo de la iglesia, ya le dije, el libro de los Hechos, capítulo 2, con la venida del Espíritu Santo. Era un misterio que estaba oculto, libro de los Efesios, capítulo 3, del 9 al 11. Se arrojó una luz en el pacto abrahámico, Génesis capítulo 12, con relación a los llamados de afuera. Lo conseguimos también en tiempo de la ley, con Jeremías, con Isaías, la bendición que venían para los gentiles.
Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, amado, como iglesia de Cristo. Todo lo que estamos escuchando, este sonido y que no sea de la iglesia de Cristo, bueno, el trabajo que nos corresponde a nosotros, evangelizadores, es que usted pueda reconocer a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Que no hay otro Salvador sino Jesucristo. Que no hay otro que te pueda dar salvación sino Jesucristo. Que no hay otro que te pueda hacer acepto con la familia de Dios sino Jesucristo, por medio de su Santo Espíritu. Entonces, un amigo, un familiar que pueda estar escuchando por esto, ojalá Dios le pueda dar la oportunidad de que le pueda confesar a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. No hay otro que puede salvarte. Dice el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12, porque ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual los hombres puedan ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual los hombres puedan ser salvos. Y Timoteo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces Dios les bendiga, amados, Dios les guarde, gloria al Señor. No se lo olvide, la iglesia está compuesta por los salvos. Somos una familia, somos siervos y somos templo del Espíritu Santo. Amén. Dios les guarde, Dios les bendiga.